Ayer se realizó la edición del Congreso de Gobierno y Servicios Públicos en Capital Federal y la Defensoría del Pueblo también se manifestó en contra de las tarifas, del gas específicamente. Por eso está aquí con nosotros el defensor del pueblo adjunto, Walter Martelo. Walter, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bueno, gracias por venir. Y bueno, contanos un poco, primero, el Congreso ya estaba pautado de antes. Sí, Cayó sí, justo en el momento, no sé si sí. el más indicado o el menos indicado. Sí, la verdad que es un congreso donde asisten intendentes, funcionarios municipales y digamos, empresas de servicios públicos. Sí, el panel estaba constituido desde mucho antes, pero bueno, justo se dio en la semana en donde la cuestión de las tarifas tuvieron otra escalada a partir de la resolución que todos conocimos el viernes y que bueno, que de alguna forma determinaba trasladarle a los usuarios casi entre 10 y 17 mil millones de pesos adicionales a lo que ya venían pagando en 24 cuotas, que justo a la hora del Congreso un poco se conoció la mediana marcha atrás, porque en realidad lo que se resolvió fue que no lo paguen los usuarios, sino que lo paguemos Los todos, mismos. inclusive aquellos que no tienen consumo de gas, con lo cual la solución no termina siendo nada novedoso, sino un nuevo traslado de los ciudadanos hacia las empresas que parecería no asumir ningún costo empresario, apartarse de lo que tiene que ver la devaluación, una devaluación que sufrimos todos, pero que en este caso el gobierno decide compensarlas a costa de recursos que después nos van a faltar a todos nosotros, ¿no? Ayer había gente del gobierno en el Congreso. ¿Y qué se manifestó? No, manifestaban que ellos estaban en cumplimiento de la ley y que lo debían hacer a efectos de evitar nuevos episodios de desinversión por parte de las empresas. Nosotros estamos convencidos que esto no es así. Las empresas obtuvieron en el último año, en 2017 y en lo que va del 2018, ganancias que bien pueden absorber el impacto que tiene la devaluación y que inclusive hasta termina siendo perjudicial para las propias empresas. De hecho, si uno examina el balance de Camusi, lo que va a ver que tuvo en el último año 1.500, 1.600 usuarios menos, es decir, 1.600 unidades funcionales o viviendas que dejaron de utilizar el servicio de gas de la empresa por no poder pagar. Y es un número importante porque estamos hablando de 1.500 familias y sus entornos. En la imposibilidad de sostener este cuadro tarifario que reiteremos que mientras se conocía esta resolución también el viernes se oficializaba el incremento de casi el 60% para la mayoría de los casos de la tarifa de gas. Quizás pasó desapercibido porque esta controversial resolución, digamos, ocupó el centro de la escena, pero el mismo viernes aumentó el gas un 60%. Claro. Y aquí, no lo había pensado de ese lugar. Yo digo, bueno, lo seguimos pagando los mismos. Le cambiamos el nombre. No los pagamos los usuarios, sino lo pagamos, Estado. Claro, no, la sociedad, el pueblo, porque el Estado lo conformamos nosotros. Pero no lo había pensado en aquellos, claro, que no tienen gas y que en este caso también están pagando por algo que ni siquiera tienen. Sí, por supuesto. Que por lo general, además, el que no tiene gas es el de menor recurso. Exactamente. Lo va a pagar todos los días cuando paga IVA en una compra de un sachet de leche. Claro. Por eso decimos un asiento contable nada más, pero que se anunció como un triunfo de algún sector político, pero me parece que nada que ver. Digamos. Nuevamente las beneficiarias han sido las empresas, que parecería que al amparo de un gobierno que convalida esa línea de acción no están dispuestas a asumir ningún riesgo. Y la verdad que a todos nosotros se los licuó los ingresos con la devaluación. Vos seguramente ganas mucho menos. Yo cuando vamos a comprar lo vemos en los precios, podemos consumir mucho menos. Bueno, pero parecería que hay un sector de la Argentina, que es el sector de los que más tienen, que las medidas económicas no los debe afectar y en todo caso si los afecta el gobierno debe ir en salvaguarda de ellos. Ahora, esta medida, porque es llamativo que
¿cuánto? Un día después o un par de días después, se retrotrae, que esto ya ha pasado en otras medidas del gobierno, es como, bueno, tiramos a ver qué pasa, se tiró, se retrotrae, pero en realidad es hasta en cierto punto es una mentira que se retrotrae porque sigue siendo lo mismo con un distinto nombre. Sí, sí, son dos cosas que son así literales. Una que además genera mucha incertidumbre, supongo, en cualquier inversor, porque si vos estás mirando la Argentina desde afuera y ves que un viernes se emite una resolución y el martes la derogan, Claro. digamos, ¿qué certeza jurídica te puede dar este tipo de actitud si vos estás dispuesto a invertir en la Argentina? Y la segunda, sí, tal cual, digamos, se hizo un anuncio de una supuesta derogación, bueno, habrá una parte que van a absorber las empresas, pero también ahí es la repregunta, ¿no? Si las empresas podían absorber una parte, como se dice ahora en el nuevo esquema, ¿por qué antes le dimos todo? O sea, está claramente que el gobierno decidió convalidar un esquema que tiene que ver con el beneficio de las empresas que tenemos que financiar todos. De la mano de la desinversión, digamos, porque nada ha mejorado, ninguno de las empresas prestadoras de servicios públicos, de la mano de tarifas que se vienen, en enero va a haber otra recomposición, cada semestre debe haber una recomposición, y lo que no hay es recomposición de los ingresos. Entonces ahí se distorsiona lo que en algún momento planteó la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es el criterio de razonabilidad, que es que las empresas no pueden, digamos, aumentar en relación a lo que no se percibe como aumento de los ingresos del círculo familiar. Bueno, ese criterio que se estableció para el caso Cepis, un caso vinculado justamente a un aumento de gas, no parece ser acatado tampoco por el gobierno. O sea, es un gobierno que no acata ni la sensibilidad social, ni el contexto social, ni las decisiones de la Corte. Ahora parece que el ministro de Economía no sabía que su inferior iba a emitir una resolución. La verdad, un escenario muy, muy complejo y de mucha incertidumbre para los que vivimos aquí y para los que están dispuestos a invertir. ¿Y desde la Defensoría del Pueblo se va a trabajar de alguna manera en esta nueva resolución o en esta nueva medida del gobierno? Sí, a ver, nosotros habíamos presentado el mismo viernes un recurso de reconsideración con apelación al ministro de Economía, justamente porque entendíamos que no era el secretario de Energía, sino el ministro de Economía el que había refrendado por lo menos o apoyado esa resolución. Ahora parece que él no estaba en el país y que no sabía nada. Pero sí, digamos, la mayoría de los casos que recibimos en la Defensoría ya no solamente tienen que ver con el impacto de los aumentos, sino con los endeudamientos para atender los aumentos, que es otra cuestión, porque el gobierno también en este escenario macroeconómico complejo fija tasas altísimas de 75%, 80%, que después cuando una persona no puede pagar la tarifa y va a solicitar un préstamo, ya sea formal o informal, termina pagando 110, 120%, y bueno, se le genera un círculo que es imposible afrontarlo, y termina con estos datos que exhibe la propia Camusi, ¿no? Yo la menciono porque está en el balance de ellos, que 1.500 usuarios dejaron de utilizar el servicio en el último año. Y que ahora van a tener que pagar. Y que ahora van a tener que pagar. Y la verdad que lo que vos mencionabas, seguramente esos usuarios son los de la menor escala social, Claro. que se fueron a la utilización de garrafas, que más o menos pueden regularse su consumo, Sí. Obviamente siempre bajando la calidad de vida, y en algunos casos directamente en el conurbano el consumo de leña, ¿no? Hay muchos comedores comunitarios que están utilizando leña para cocinar porque no pueden hacer frente al pago de tarifa. Sí, porque además lo que se ha generado es, además de incertidumbre ya a nivel general, en el caso particular con el gas, esa incertidumbre de no saber cuánto te puede venir. Tal cual. Porque ni siquiera es por zona, ni siquiera es por lo que se consume, porque de hecho salió en el Diario del Día hace muy poquito de una señora con su madre, la señora de 80 años, la madre mayor, que tienen una estufa solamente como consumo, no, la cocina, porque estufa no le funcionaba, y le vino 8.000 pesos de gas. Sí, ese caso fue emblemático y el que publicó el Diario del Día, y demuestra muchísimo lo que vos mencionás. Ayer yo recibí otro caso parecido, que le había llegado 11.000 pesos de gas,
obviamente ahí lo que había hecho la empresa, le había estimado el consumo. Cuando nosotros preguntamos cuál era el criterio de estimación, era el consumo de la vivienda de al lado, ¿no? O sea, Claro. hay parámetros que son, Sí, sí. digamos, que rozan todo lo que tenga que ver con sentido común. Cuando se estima el consumo, que pudo haber sido el caso de esta señora, nosotros estamos convencidos que la empresa hace eso, la estimación, si no pudieron pasar a medir porque tuvieron algún problema, que lo pueden hacer 2 veces al año, tiene que ver con que estimar el consumo conforme a lo que vos venías consumiendo en el último año. O sea, si vos venías pagando 800, 900, 1000, 2000 pesos, no te puede venir 9000. Claro. O sea, si no, digamos, está bien, después te lo compensarán en algún momento, pero hay otra cuestión, y la nota lo reflejaba muy bien, es lo que produce la llegada de una tarifa de esa magnitud en una persona mayor. Sí, ¿no? sí. Cuando Bueno, abre la sacaron factura, préstamos para pagarlo. bueno, la gente Es una mayor locura. no tiene, digamos, por qué tener en conocimiento todas estas cuestiones. No, Bueno, no, no, paga por un poco. supuesto. Además tiene la vocación siempre de pagar, Claro. porque el argentino tiene una cultura vinculada a pagar, y ellos quieren pagar, pero claro, se endeudan, después al otro mes tienen la cuota de la deuda más la nueva cuota del gas. Sí, sí, sí. Se genera Una una bola que es bola imparable. que es imparable. En algunos casos llegaron, tenemos casos en Florencio Varela de facturas que hoy están en 50, 60 mil pesos también de jubilada, prácticamente fuera del sistema. Claro, completamente afuera. Completamente fuera del sistema. ¿Crees que van a dar marcha atrás también con esta medida? No, yo veo al gobierno decidido a ajustar. Bueno, parte del ajuste tiene que ver con resarcir a las empresas. Lo que no lo veo es muy decidido a defender a los usuarios. Creo que tenemos un grave problema también con los entes reguladores. Son espacios donde se convalidan directamente los intereses de las empresas y no los nuestros, los de los usuarios. Con lo cual, la verdad que no hay muy buenas noticias para lo que viene. Pero creo que la presión de estos días, de los medios, de todos los que considerábamos que era irracional este pago, ayudó en alguna medida a que al menos el 50% lo absorban las empresas. Habrá que seguir luchando para tener cuadros tarifarios razonables y justos, que no es lo que un enunciado político, es un mandato que le dio la Corte al gobierno. Gracias, Walter. No, gracias a vos. Walter Martelo pasó aquí con nosotros en los protagonistas del día de hoy. Imagen Platense, el canal de la ciudad.